problema nada más. Y es que ya yo tenía más de 2 dedos de frente. Y yo tenía que ser respetuoso con la verdad, con la escritura, con la historia. Y pensaba, caramba, si esta iglesia se corrompió en el 312, hay un problema. Y es que esta iglesia apóstata, idólatra y corrupta está en el 325 en el concilio de Nicea, definiendo lo que todos los cristianos creemos hasta el sol de hoy sobre la divina Trinidad. De ahí nace el primer símbolo, el más, por lo menos el corto que nosotros oramos. Otro problema, y es que en el 431 esa iglesia corrupta, idólatra y apóstata está definiendo en el concilio de Éfeso lo que todos los cristianos creemos acerca de la personalidad de Jesús, 2 naturalezas, humana, divina, en una sola persona. Tenemos a una iglesia entonces que se había corrompido y que estaba fuera de la verdad, sin embargo estaba definiendo lo que era correcto. Tenemos a esta misma iglesia definiendo en el año 381 en el concilio de Constantinopla la divinidad del Espíritu Santo, porque nosotros los cristianos creemos que el Espíritu Santo es Dios, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas en el 381. Pero lo que más me dolió es que esa iglesia que yo llegué a odiar tanto, por primera vez en la historia de la cristiandad, en los años 393 y 397, concilio de Cartago y concilio romano respectivamente, establecía de manera oficial el canon bíblico. El primer listado oficial de libros de la Escritura lo establecieron obispos católicos romanos. De manera que esta iglesia, de la que yo no quería saber nada, era la iglesia que me había compuesto la Escritura, la había preservado y conservado durante todos estos años, hasta el siglo XVI, que yo la heredo. Fascinante, ¿no? Yo quería encontrar el texto, un texto que me dijera que era la Biblia nada más, lo que estaba escrito nada más. Hermanos, por mi madre lo busqué, y lo busqué insaciablemente. Me encontré, sin embargo, con Primera de Timoteo 3:16. La columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. La iglesia. Dios mío, pero no podía ser la iglesia, decía yo. No puede ser la iglesia. Tiene que ser algo más divino, algo que caiga del cielo, algo divinamente inspirado. Y de momento me acordé del texto de la infancia. Y de momento empecé a crear una expectativa y una alegría, porque por fin había encontrado el pretexto para no hacerme católico. Había encontrado el texto y yo decía, Fernando, ¿qué te pasa? El texto está en 2 de Timoteo 3:16, Fernando. Tranquilo, no renuncie, ahí está el texto. ¿Qué dice el texto? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, exhortar, redarguir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Ahí está el texto. Fernando, recuerda que tienes que estudiar un poquito más profundamente porque esta es la palabra de Dios. Lee el contexto, examina la historia. Señor, por favor, no me conduzcas a hacer eso, porque cada vez que tú me dices eso, yo me encuentro con lo que no quiero encontrarme. Si el texto está claro, Señor, profundiza aún más. Sentía yo de manera convincente, me decía el Espíritu Santo. Así que yo comencé a estudiar un poquito más y me encontré con lo siguiente. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Yo creía que el Nuevo Testamento era inspirado.
Pero había más. Se refería a la primera Biblia de los cristianos. La primera Biblia, la que San Pablo tenía de frente cuando escribía aquellas líneas, era el Antiguo Testamento, específicamente la traducción griega, la que muchos conocen como la Septuaginta. ¿Y qué con eso? Sencillo. Que la primera Biblia de los primeros cristianos, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que no existían en mi Biblia. Ahora resulta que lo que Pablo llama inspirado y palabra de Dios, yo no lo tenía en mi escritura, porque mis padres los reformadores lo habían quitado. Entonces el texto que yo había esgrimido en mi defensa para no hacerme católico se había vuelto en contra mía para señalarme a la iglesia que sí tenía los libros deuterocanónicos, había perseverado en la enseñanza y en la instrucción de que esos libros eran divinamente inspirados. Entonces yo llegué a pensar, bueno, pues con razón yo no creo que podamos interceder por nuestros hermanos difuntos para que Dios tenga misericordia de sus almas. Si nosotros lo hemos quitado, estaba en 2 de Macabeo capítulo 12. Es como si yo quitara el libro de Apocalipsis de sus Biblias y después los regañara a ustedes porque ustedes hablan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguro si está en Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Pero eso de la tradición está mal. Esta gente sigue la tradición. Y Jesucristo es enfático en el capítulo 15 de San Mateo. Usted ha corrompido la palabra de Dios con tradiciones humanas. ¿Pero a qué se refería el Señor? Me cuestionaba yo. Se refería a la tradición corrupta por los hombres. Pero San Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2:15, decía y exhortaba: permanezcan firmes en las tradiciones que han recibido de nosotros, ya sea por voz, por enseñanza oral o por escrito. Yo estaba leyendo el griego era tradiciones. Busqué la Biblia mía, la Biblia con la que yo predicaba, la Biblia evangélica, y decía doctrina, no decía tradiciones. Porque tradición era paradosis y enseñanza era didageo, didascalia. Y no aparecía didageo, didascalia, lo que aparecía era paradosis, que implica una enseñanza que se pasa de mano en mano. Y tenía sentido para mí, porque yo sabía, ya se sabe, ya es de conocimiento general. Primero fue la tradición, primero fue la iglesia y después fue la escritura. De hecho, esta fue la iglesia que escribió la escritura. Es más, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, encontré yo que él agradecía al Señor porque ellos acogieron la tradición que él daba como palabra de Dios y no palabra de hombre. Tercero, aquí ya comenzaron las rodillas a temblar. Aquí ya mis fuerzas comenzaban a desfallecer, porque me estaba encontrando lo que en definitiva me remató la conciencia. Y es que esa iglesia primitiva, esa iglesia de los padres, esa iglesia martirial, era una iglesia que perseveraba en la Eucaristía y tenía un aprecio singularísimo por la Eucaristía.